El sol de las 7 de la mañana del martes ya calentaba con fuerza las calles de la colonia San Pedro de los Pinos en Ciudad de México, cuando Arturo Maldonado llegó a la obra donde había conseguido trabajo temporal como ayudante general. Sus manos callosas, curtidas por 22 años trabajando como albañil y maestro de obra, apretaban con fuerza la vieja caja de herramientas que había pertenecido a su padre. Era prácticamente lo único que le quedaba de valor después de que su empresa constructora quebrara hace año y medio por culpa de un cliente que se había declarado en bancarrota sin pagarle más de 350,000 pesos por un conjunto de casas que ya había entregado en Cuautitlán Izcalli. Arturo había gastado todos sus ahorros pagando a sus trabajadores y a sus proveedores, tratando de mantener su nombre limpio en el gremio. Al final perdió todo: la empresa, su camioneta, su casa en Naucalpan, y hasta tuvo que mudarse con su esposa Lucía y sus 2 hijos a un departamento pequeño en la colonia Tacubaya que rentaban por 6,000 pesos al mes. Antes de continuar la historia, por favor, acude al canal, suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. A pesar de su situación económica desesperada, Arturo había mantenido algo que nadie le podía quitar: su reputación de ser un albañil excepcionalmente bueno y, sobre todo, brutalmente honesto. Era conocido en el gremio por rechazar trabajos mal planeados, por negarse a usar materiales de mala calidad, aunque eso le costara el contrato, y por ser incapaz de entregar una obra que no cumpliera con los estándares más altos. Esa integridad profesional era precisamente lo que lo había llevado a la quiebra cuando se negó a dejar obras a medias o a estafar a sus proveedores. Pero era también lo que le daba la fuerza para levantarse cada mañana con la cabeza en alto. Ese martes en particular, Arturo estaba mezclando cemento para los castillos de un edificio de departamentos, cuando vio llegar a la obra a un hombre de aproximadamente 50 años, bien vestido pero sin exageraciones, que preguntaba por el maestro de obra. El hombre llevaba en la mano unos planos enrollados y parecía estar buscando a alguien específico. Después de hablar brevemente con el maestro de obra de la construcción, el hombre caminó directamente hacia donde Arturo estaba trabajando. «Disculpe», le dijo el hombre, «me dijeron que usted es Arturo Maldonado, que antes tenía su propia constructora». Arturo dejó la pala con la que estaba mezclando y se limpió las manos en su pantalón de mezclilla desgastado. «Así es, señor. Aunque ahora trabajo como ayudante general. ¿En qué le puedo servir?». El hombre extendió su mano. «Me llamo Ricardo Fuentes. Tengo una propiedad en la colonia Polanco, una casa antigua que quiero demoler para construir un edificio de departamentos. Me han dicho que usted es muy bueno evaluando estructuras y necesito a alguien que supervise la demolición». Arturo sintió una punzada de esperanza, mezclada con cautela. Un trabajo de demolición supervisada en Polanco podía pagar muy bien, y Dios sabía que necesitaba el dinero urgentemente. Su hijo mayor, Sebastián, tenía 17 años y había tenido que abandonar la preparatoria para trabajar como repartidor porque ya no alcanzaba el dinero para sus gastos escolares. Su hija menor, Andrea, de 14 años, usaba los mismos zapatos escolares remendados desde hacía más de un año. «Señor Fuentes, con todo respeto, yo trabajo aquí hasta las 5 de la tarde. ¿Podría ir a ver su propiedad después de esa hora o el fin de semana?» Ricardo Fuentes sonrió. «No se preocupe, ya hablé con su jefe y me dio permiso para que salga temprano hoy. Le voy a pagar el día completo de todas formas. ¿Puede acompañarme ahorita?» Arturo asintió, guardó sus herramientas y subió al Mercedes-Benz último modelo que Ricardo tenía estacionado afuera de la obra. Durante el trayecto hacia Polanco, Ricardo le explicó que había heredado la propiedad de un tío lejano
y que quería aprovechar la ubicación privilegiada para construir un edificio de 6 departamentos de lujo. «Mire, Arturo», le dijo Ricardo mientras manejaba por el periférico, «varios contratistas me han dado presupuestos para la demolición, pero he escuchado historias de terror sobre demoliciones mal hechas que afectan a las propiedades vecinas. Por eso busco a alguien que realmente sepa lo que hace». «¿Ya tiene los permisos de demolición de la delegación?», preguntó Arturo. «Estoy en proceso. Pero primero quiero saber exactamente qué necesito hacer y cuánto va a costar realmente». Cuando llegaron a la propiedad en la calle Horacio, entre Campos Elíseos y Alejandro Dumas, Arturo se quedó mirando la construcción. Era una casa antigua de 2 pisos, estilo francés de los años 40, con muros de tabique rojo de al menos 30 centímetros de espesor y una estructura que, a simple vista, se veía sólida, a pesar de tener más de 70 años. «Hermosa construcción», murmuró Arturo mientras se acercaba a examinar la fachada. «Ya no se hacen así». Ricardo le entregó las llaves y un juego de planos arquitectónicos recientes que mostraban la distribución de la casa. Arturo entró y comenzó su inspección con la meticulosidad de un cirujano. Revisó los muros principales con su plomada y su nivel, golpeó suavemente las paredes para detectar huecos o debilidades, examinó el techo y la estructura del segundo piso, bajó al sótano para revisar los cimientos e incluso subió por una escalera al techo para evaluar la condición de las losas. Después de casi 2 horas de inspección exhaustiva, Arturo regresó a donde Ricardo lo esperaba en el jardín, tomando notas en su celular. «Señor Fuentes», comenzó Arturo con tono serio, «necesito hacerle algunas preguntas antes de darle mi evaluación. Dígame, ¿las casas de los 2 lados están habitadas?» «Sí. A la derecha vive una familia con 3 niños pequeños y a la izquierda vive una pareja de ancianos». Arturo asintió lentamente y Ricardo notó que su expresión se había vuelto grave. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo. «Señor Fuentes, voy a ser completamente honesto con usted, aunque esto probablemente signifique que no me va a contratar. Lo escucho». Arturo desplegó los planos sobre el capó del Mercedes y señaló varios puntos con su dedo índice. «Esta casa está construida con un sistema estructural de muros de carga. Eso significa que las paredes laterales no solo sostienen su propio peso, sino que están soportando también una parte del peso de las casas vecinas. ¿Ve estas grietas aquí en el muro norte?». Arturo señaló hacia la pared medianera. «Esto indica que hay un asentamiento compartido entre esta casa y la de al lado. Las 3 propiedades están estructuralmente conectadas». Ricardo escuchaba con atención, aunque su expresión era difícil de leer. «Si usted demoliera esta casa sin tomar precauciones extraordinarias», continuó Arturo, «hay una probabilidad muy alta de que las casas vecinas sufran daños estructurales graves. En el peor de los casos, podrían colapsar parcialmente. Estamos hablando de que podrían morir esos niños, o esos ancianos, o cualquiera que esté en esas casas cuando fallen las estructuras. ¿Qué me recomienda entonces?». Arturo tomó aire profundamente. Sabía que lo que iba a decir probablemente le costaría el trabajo, pero su conciencia no le permitía mentir. «Le recomiendo que no demuela esta casa, señor Fuentes, o por lo menos no de la manera convencional. Para hacerlo de forma segura, tendría que hacer primero un apuntalamiento completo de las casas vecinas desde adentro, lo cual requiere que los vecinos estén de acuerdo y se muden temporalmente. Luego tendría que desmantelar esta casa literalmente tabique por tabique, en lugar de usar maquinaria pesada. El proceso tomaría meses en lugar de semanas, y el costo sería probablemente el triple o cuádruple de una demolición normal». Ricardo se cruzó de brazos. «¿Y si no hago todo eso? Entonces, usted estaría poniendo en riesgo vidas humanas, señor. Y yo no puedo ser parte de eso, sin importar cuánto me pague». Ricardo sacó su celular y comenzó a hacer algunas anotaciones.
Después de unos momentos que a Arturo le parecieron eternos, levantó la vista y dijo: Arturo, déjeme hacerle una propuesta. Si usted acepta supervisar la demolición usando el método convencional, rápido, yo le pagaría 10 millones de pesos. Cash. La mitad por adelantado, la mitad cuando termine el trabajo. Arturo sintió que se le cortaba la respiración. 10 millones de pesos. Era una cantidad obscena de dinero. Con eso podría resolver todas sus deudas, comprar una casa nueva, mandar a sus hijos a la mejor universidad, abrir de nuevo su empresa. Era literalmente la solución a todos sus problemas económicos. Se quedó en silencio durante casi un minuto completo, mirando los planos de la casa, luego mirando las casas vecinas, imaginando a esos niños jugando adentro, a esos ancianos tomando su café de la mañana. Señor Fuentes, dijo finalmente Arturo con voz firme, con todo el respeto que usted merece, y aunque suene increíble viniendo de alguien en mi situación económica, mi respuesta es no. No voy a supervisar una demolición que ponga en riesgo la vida de personas inocentes, aunque me ofrezca 100 millones de pesos. Ricardo Fuentes lo observó con una expresión inescrutable durante varios segundos. Luego, para sorpresa de Arturo, comenzó a sonreír. ¿Sabe qué, Arturo? Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Arturo lo miró confundido. ¿Disculpe? Ricardo guardó su celular en el bolsillo y se recargó contra su auto. Arturo Maldonado, yo no soy Ricardo Fuentes. Mi nombre real es Ricardo Villarreal y soy el director general de Grupo Constructor Villarreal. Esta casa no es de ningún tío lejano. La compré hace 3 meses específicamente para hacer esta prueba. Arturo sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Grupo Constructor Villarreal era una de las constructoras más grandes y prestigiosas de México, responsable de docenas de edificios corporativos, centros comerciales y desarrollos habitacionales en todo el país. ¿Una prueba? Logró articular Arturo. Así es. Verá, mi empresa está creciendo muy rápido y necesito un director técnico que no solo sepa de construcción, sino que tenga la integridad moral de anteponer la seguridad y la ética por encima de cualquier cantidad de dinero. He estado buscando durante más de un año. Ricardo sacó una carpeta del asiento trasero de su auto y se la entregó a Arturo. En los últimos 4 meses, he hecho esta misma prueba con 12 maestros de obra y albañiles que me recomendaron como los mejores. Les mostré esta misma casa, les expliqué el mismo proyecto de demolición y a todos les ofrecí 10 millones de pesos si aceptaban hacerlo rápido y sin precauciones. ¿Sabe cuántos rechazaron la oferta? Arturo negó con la cabeza, todavía en shock. Ninguno, ni uno solo. Todos aceptaron el dinero, y algunos hasta me sugirieron formas de hacerlo más rápido todavía. Usted es el primero en rechazar la oferta y el único que hizo una evaluación estructural completa antes de darme su respuesta. Arturo abrió la carpeta y encontró documentos que detallaban toda su historia profesional, sus proyectos anteriores, las razones de la quiebra de su empresa, testimonios de antiguos clientes y proveedores que hablaban de su honestidad y calidad de trabajo. Incluso copias de los comprobantes que demostraban que había usado sus últimos ahorros para pagar a sus trabajadores en lugar de quedarse él con ese dinero. Usted me investigó, dijo Arturo, exhaustivamente, y lo que encontré fue exactamente lo que estaba buscando, un profesional excepcionalmente competente que perdió todo por negarse a trabajar mal o a defraudar a otros. Arturo, quiero ofrecerle el puesto de director técnico de Grupo Constructor Villarreal. Arturo tuvo que sentarse en la banqueta porque sentía que las piernas no lo sostenían. Señor Villarreal, yo no sé qué decir. Deje que le explique de qué se trata. El puesto incluye un salario base de 120,000 pesos mensuales, más bonos por cumplimiento de proyectos que podrían duplicar o triplicar eso.
Tendría a su cargo la supervisión técnica de todas nuestras obras, un equipo de 50 ingenieros y maestros de obra, auto de la empresa, seguro médico privado para toda su familia y participación en las utilidades anuales. Ricardo hizo una pausa para dejar que Arturo procesara la información. Pero hay algo más importante que quiero que entienda. No le estoy ofreciendo este trabajo por lástima o caridad. Se lo estoy ofreciendo porque pasó una prueba que diseñé específicamente para encontrar a la persona que realmente necesito. Alguien que, cuando se enfrente a la decisión entre hacer mucho dinero o hacer lo correcto, siempre escoja hacer lo correcto. Arturo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante año y medio había sentido que el universo lo estaba castigando por ser honesto, que había perdido todo precisamente por negarse a trabajar mal, y ahora resultaba que esa misma integridad que lo había llevado a la ruina era exactamente lo que le estaba abriendo esta oportunidad increíble. «Señor Villarreal», dijo Arturo con voz temblorosa, «acepto, y le juro que no se va a arrepentir de esta decisión». «No tengo ninguna duda de eso, Arturo. Ahora, hay algo más que necesito contarles sobre esta casa». Ricardo abrió de nuevo los planos y los extendió sobre el capó del auto. «Usted tenía completamente la razón en su evaluación. Esta casa está estructuralmente conectada con las vecinas, y una demolición convencional sería extremadamente peligrosa. De hecho, contraté a 3 ingenieros estructuristas independientes para que evaluaran la propiedad sin decirles que era una prueba, y los 3 llegaron a la misma conclusión que usted. Lo interesante es que usted llegó a esa conclusión solo con su experiencia, su plomada y su nivel, mientras que ellos necesitaron estudios de mecánica de suelos, análisis con georradar y modelado estructural computarizado. «¿Y qué va a hacer con la casa?», preguntó Arturo. «Esa es otra razón por la que lo necesito. Quiero que me diga qué hacer con ella. Esta es su primera decisión como director técnico de Grupo Constructor Villarreal». Arturo estudió los planos nuevamente, ahora con una perspectiva diferente. Ya no era un albañil desesperado buscando trabajo, sino el director técnico de una empresa importante, evaluando un proyecto complejo. «Si me pregunta mi opinión profesional», comenzó Arturo, «lo mejor sería no demolerla. Esta casa tiene una construcción excepcional, arquitectura hermosa, y está en perfectas condiciones estructurales. En lugar de destruirla para construir un edificio genérico más, yo restauraría y remodelaría esta propiedad para convertirla en oficinas boutique o en un espacio comercial de alto nivel. Polanco necesita más edificios con carácter arquitectónico, no más torres de vidrio». Ricardo sonrió ampliamente. «¿Sabe qué, Arturo? Esa es exactamente la respuesta que yo esperaba. Y de hecho, es exactamente lo que vamos a hacer. Este será su primer proyecto como director técnico, la restauración y remodelación de esta casa para convertirla en las nuevas oficinas corporativas de Grupo Constructor Villarreal». Durante las siguientes semanas, la vida de Arturo cambió de una manera que nunca habría imaginado posible. El primer día en su nueva oficina, Ricardo lo presentó con todo el equipo de Grupo Constructor Villarreal en una reunión donde explicó a todos la historia de la prueba y por qué había escogido a Arturo para el puesto. «Quiero que todos entiendan algo muy importante», dijo Ricardo frente a los 50 profesionales que trabajaban en la empresa. «Arturo está aquí no a pesar de haber rechazado 10 millones de pesos, sino precisamente por haberlos rechazado. Esa es la clase de integridad y criterio técnico que necesitamos en esta empresa, y espero que todos ustedes tomen su ejemplo». El respeto que Arturo se ganó de inmediato con ese equipo fue sorprendente. Varios ingenieros y maestros de obra que habían trabajado en la industria por décadas se acercaron después de la reunión para decirle que admiraban su decisión y que ellos mismos no estaban seguros de haber tenido el valor de rechazar esa cantidad de dinero.
El primer proyecto de restauración de la casa de Polanco se convirtió en una labor de amor para Arturo. Trabajó directamente con arquitectos especializados en restauración para preservar todos los elementos arquitectónicos originales mientras modernizaba completamente las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de clima artificial. Implementó técnicas de reforzamiento estructural no invasivas que fortalecieron el edificio sin alterar su apariencia histórica. El proceso tomó 8 meses, pero el resultado fue espectacular. La casa, transformada en oficinas boutique, recibió un premio de la Secretaría de Cultura por su restauración ejemplar, y Grupo Constructor Villarreal comenzó a recibir solicitudes de proyectos similares de restauración y remodelación de edificios históricos. Pero lo que más satisfacción le daba a Arturo no era el éxito profesional, sino ver cómo su familia comenzaba a recuperarse. Sebastián había vuelto a la preparatoria y ahora hablaba de estudiar ingeniería civil para seguir los pasos de su padre. Andrea tenía zapatos nuevos y había podido inscribirse en clases de danza que siempre había querido tomar. Y Lucía, su esposa, que había trabajado limpiando casas durante los meses más difíciles, ahora coordinaba el programa de responsabilidad social de Grupo Constructor Villarreal. Un sábado por la mañana, 4 meses después de haber empezado en su nuevo puesto, Arturo recibió una llamada de Ricardo pidiéndole que lo acompañara a ver una propiedad. Cuando llegó al lugar, en la colonia Santa Fe, se encontró con una obra de construcción abandonada a medio hacer. Esta era la sede de constructora Hermanos Medina, explicó Ricardo mientras caminaban por el sitio. Quebraron hace 6 meses y dejaron esto abandonado. El cliente original nos contactó para que terminemos la obra, pero antes de aceptar, quiero tu evaluación técnica. Arturo examinó la construcción durante más de 2 horas. Lo que encontró lo dejó horrorizado. Cimientos mal calculados que ya mostraban asentamientos diferenciales, castillos de concreto con varilla de calibre inferior al especificado en los planos, losas aligeradas sin el refuerzo adecuado e instalaciones eléctricas e hidráulicas completamente fuera de norma. «Ricardo», le dijo Arturo cuando terminó su inspección, «esto es un desastre. Quien hizo esta construcción o no sabía lo que hacía, o lo hizo malintencionalmente para ahorrar en materiales. Si nosotros intentamos continuar de donde dejaron, estaríamos heredando una responsabilidad enorme. Si este edificio tiene problemas en el futuro, nos van a demandar a nosotros, no a los constructores originales que ya quebraron. ¿Qué recomiendas?» Arturo respiró profundo. Sabía que su respuesta podía costarle a Grupo Constructor Villarreal un contrato importante, pero no podía ir contra su conciencia. «Mi recomendación es que rechacemos el proyecto a menos que el cliente acepte que demolamos todo lo construido hasta ahora y empecemos desde cero. Sé que eso significa que probablemente dirá que no y se irá con otra constructora, pero yo no puedo poner el nombre de nuestra empresa en una obra que técnicamente está mal hecha desde los cimientos». Ricardo lo miró en silencio durante un momento, luego sonrió. «¿Sabes por qué te traje aquí, Arturo? Porque sabía que esa sería tu respuesta. De hecho, ya le dije al cliente exactamente lo mismo antes de traerte. ¿Ya sabes qué pasó?» «¿Qué?» Aceptó. Dijo que durante los 6 meses que ha estado buscando quien termine su edificio, nosotros somos la única constructora que le ha dicho la verdad sobre el estado de la construcción. Todas las demás le dijeron que podían continuar sin problemas, porque solo querían el contrato. Firmó esta mañana. Durante los siguientes 2 años, Arturo no solo consolidó su posición como director técnico de Grupo Constructor Villarreal, sino que se convirtió en una figura respetada en toda la industria de la construcción. Su reputación de integridad absoluta y competencia técnica excepcional atrajo a la empresa una clase de clientes que valoraban la calidad sobre el precio más bajo,
corporativos internacionales, instituciones gubernamentales serias y desarrolladores inmobiliarios que construían para mantener, no para vender rápido. Pero había algo que Arturo no podía olvidar. Durante sus meses más difíciles, había conocido a docenas de albañiles, maestros de obra y ayudantes generales que estaban en la misma situación desesperada en la que él había estado. Hombres competentes y honestos que habían perdido sus empleos o sus empresas por crisis económicas, por clientes que no pagaban, por accidentes de la vida. Hombres que tenían el conocimiento y la ética de trabajo, pero no la oportunidad de demostrarlo. Una tarde, Arturo entró a la oficina de Ricardo con una propuesta. Ricardo, quiero crear un programa dentro de Grupo Constructor Villarreal. Un programa de evaluación y contratación de maestros de obra y albañiles que están trabajando como ayudantes generales o que están desempleados, pero que tienen la experiencia y la integridad para ser excelentes profesionales. Ricardo dejó los documentos que estaba revisando y prestó toda su atención. Cuéntame más. Yo sé lo que es tener el conocimiento y no tener la oportunidad de demostrarlo. Sé lo que es ser bueno en tu trabajo, pero estar atrapado en una situación económica que no te deja salir adelante. Y sé que ahí afuera hay docenas, probablemente cientos de profesionales en esa misma situación. Arturo desplegó sobre el escritorio un documento que había preparado. Mi idea es crear un proceso de evaluación práctica, no de papeles. Que los candidatos nos demuestren con pruebas reales lo que saben hacer y, sobre todo, que nos demuestren su integridad profesional. Algo similar a la prueba que tú me hiciste a mí. Esto me gusta, dijo Ricardo leyendo la propuesta. Pero hay una pregunta importante. ¿Cómo evaluamos la integridad? No todos van a rechazar 10 millones de pesos como lo hiciste tú. No tiene que ser una cantidad tan dramática. La integridad se puede probar de muchas formas. Por ejemplo, les damos un proyecto pequeño con un presupuesto específico y materiales específicos. Luego introducimos tentaciones. Un proveedor ficticio que les ofrece materiales más baratos pero de peor calidad. Situaciones donde podrían tomar atajos que nadie notaría. Oportunidades de inflar costos. Las personas íntegras siempre escogen hacer lo correcto, aunque cueste más trabajo o menos ganancia. Ricardo asintió lentamente, considerando la idea. ¿Sabes qué me encanta de esto, Arturo? Que no es un programa de caridad, es un programa de identificación de talento. Estaríamos encontrando a los mejores profesionales que la industria está desperdiciando por no saber evaluarlos correctamente. Exactamente. Y créeme, estos hombres no necesitan caridad, necesitan oportunidad y confianza. Durante las siguientes semanas, Arturo desarrolló el programa completo. Lo llamó Programa de Evaluación y Desarrollo Profesional, para evitar cualquier connotación de caridad o asistencia social. El proceso incluía una evaluación técnica práctica donde los candidatos tenían que diagnosticar problemas reales de construcción, una prueba de competencias donde tenían que realizar trabajos específicos bajo supervisión y, finalmente, las pruebas de integridad que Arturo había diseñado cuidadosamente. El primer candidato en pasar por el programa fue un hombre llamado Fernando Soto, de 42 años, que trabajaba como ayudante general en una obra cerca de Satélite. Fernando había tenido su propia cuadrilla de albañiles durante 15 años, hasta que una caída de 3 metros le fracturó la columna y lo dejó sin poder trabajar durante 8 meses. Cuando finalmente se recuperó, había perdido todos sus contratos y sus trabajadores, y tuvo que empezar de nuevo desde abajo. Arturo personalmente supervisó la evaluación de Fernando. En la prueba técnica, Fernando diagnosticó correctamente un problema complejo de infiltración de agua que había confundido a 2 ingenieros.
identificando que el origen no estaba en el impermeabilizante del techo como todos pensaban, sino en una falla en la instalación de las ventanas del tercer piso que permitía que el agua corriera por dentro del muro. En la prueba de integridad, Arturo le asignó a Fernando la supervisión de una remodelación pequeña con un presupuesto de 50,000 pesos. En medio del proyecto, un proveedor, que en realidad era un actor contratado por Arturo, le ofreció a Fernando venderle cemento de marca reconocida a mitad de precio, con la condición de que no pidiera factura y que aceptara hacerse de la vista gorda si el material venía en bolsas genéricas en lugar de bolsas de marca. Fernando rechazó la oferta inmediatamente y reportó el incidente a Arturo, explicando que materiales de procedencia dudosa eran inaceptables sin importar el ahorro, porque la reputación y la seguridad de la obra valían mucho más que cualquier descuento. Cuando Arturo le ofreció el puesto de maestro de obra de tiempo completo, con prestaciones completas y un salario de 35,000 pesos mensuales, Fernando lloró. No de felicidad, sino de alivio. Le confesó a Arturo que su hijo de 12 años tenía diabetes tipo 1 y que el tratamiento costaba más de 5,000 pesos al mes, dinero que Fernando apenas podía reunir con su salario de ayudante general. El seguro médico que incluía el puesto cubriría completamente el tratamiento de su hijo. «Señor Maldonado», le dijo Fernando, con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. «Yo llevaba 2 años rezando por una oportunidad como esta. No sabe lo que significa para mí y para mi familia». «Sí lo sé, Fernando», respondió Arturo con su propia voz quebrada por la emoción. «Créeme que sí lo sé». Durante el siguiente año, el programa de evaluación y desarrollo profesional se convirtió en el orgullo de Grupo Constructor Villarreal. De los 42 candidatos que pasaron por el programa, 31 fueron contratados. Los 11 que no pasaron las pruebas no fueron rechazados por falta de competencia técnica, sino porque demostraron estar dispuestos a tomar atajos o a comprometer la calidad por conveniencia. Los 31 que sí fueron contratados se convirtieron en el backbone de la empresa. Todos ellos compartían algo en común: años de experiencia, competencia técnica excepcional e integridad moral absoluta. Eran hombres que habían sido golpeados por la vida, pero que se habían negado a comprometer sus principios, y ahora finalmente tenían la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Uno de estos nuevos maestros de obra, un hombre llamado Javier Ramírez, de 51 años, le contó un día a Arturo una historia que lo conmovió profundamente. «Don Arturo», le dijo Javier mientras tomaban café en la obra, «yo quiero contarle algo que pasó hace 3 años, cuando mi vida estaba en su peor momento». Arturo dejó su taza y le dio toda su atención. «Yo había perdido mi empresa constructora por un fraude. Un cliente me pagó con un cheque sin fondos por un trabajo de 200,000 pesos. Cuando fui a demandar, resultó que el tipo había usado una identidad falsa y nunca lo encontraron. Me quedé sin poder pagar a mis trabajadores, mis proveedores me demandaron, perdí mi casa». Javier hizo una pausa, con la vista perdida en sus recuerdos. «Estaba viviendo en un cuarto de azotea, trabajando como ayudante donde pudiera. Un día, un tipo bien vestido me ofreció trabajo. Me dijo que tenía un desarrollo de casas en Ixtapaluca y que necesitaba un maestro de obra. Me ofreció 40,000 pesos al mes, que en ese momento era una fortuna para mí». «¿Qué pasó?», preguntó Arturo. «Cuando fui a ver el proyecto, me di cuenta de que el tipo estaba construyendo casas de interés social usando materiales de mala calidad y falsificando los dictámenes estructurales. Las casas se veían bien por fuera, pero los cimientos eran superficiales, usaban varilla corrugada en lugar de varilla de acero, y la mezcla de concreto estaba tan aguada que probablemente no duraría ni 10 años. «¿Y qué hiciste?». Le dije que no podía trabajar en eso.
que esas casas iban a ser compradas por familias que iban a pagar 20 o 30 años de hipoteca, y que era un crimen venderles casas que se iban a empezar a caer en pocos años. El tipo se enojó, me dijo que yo no tenía derecho a ser quisquilloso en mi situación, y me corrió. Javier miró directamente a Arturo. Don Arturo, ese día yo tenía literalmente 300 pesos en mi bolsa. No tenía para pagar la renta del mes siguiente. Mi esposa estaba enferma y necesitaba medicinas, pero no pude aceptar ese trabajo. No podía dormir sabiendo que había participado en algo así. Hiciste lo correcto, Javier. Lo sé, pero lo que quiero decirle es esto. Durante 3 años más seguí batallando. Seguí trabajando de ayudante general, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Y durante todo ese tiempo me pregunté si había sido un tonto por rechazar ese trabajo, si mis principios valían la pena cuando mi familia estaba sufriendo por ellos. Javier sonrió. Pero ahora entiendo que no fui tonto. Entiendo que hay cosas que valen más que el dinero y que tarde o temprano las personas íntegras encuentran su oportunidad. Usted me dio esa oportunidad, don Arturo, y por eso le voy a estar agradecido toda mi vida. Esa conversación le dio a Arturo una idea. Esa noche, en su casa, escribió un documento que tituló El Código del Constructor Íntegro. Era una declaración de principios que incluía todo lo que había aprendido en sus años en la industria sobre lo que significaba ser verdaderamente profesional. El código incluía puntos como: la seguridad de las personas está siempre por encima de cualquier consideración económica. La calidad del trabajo es un compromiso moral, no solo contractual. La honestidad con los clientes, trabajadores y proveedores no es negociable. Y el constructor íntegro construye como si fuera para su propia familia. Arturo le mostró el documento a Ricardo, quien lo leyó con creciente entusiasmo. Arturo, esto es brillante, pero no debe quedarse solo como un documento interno. Esto debería ser algo que compartamos con toda la industria. Durante los siguientes meses, Arturo y Ricardo trabajaron en convertir el Código del Constructor Íntegro en un programa educativo que ofrecieron gratuitamente a través de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Organizaron talleres, conferencias y seminarios donde Arturo compartía no solo conocimientos técnicos, sino también sus reflexiones sobre la importancia de la integridad profesional. El impacto fue sorprendente. Miles de albañiles, maestros de obra y pequeños contratistas comenzaron a adoptar el código como su estándar personal. Algunos incluso comenzaron a usarlo como parte de sus propuestas comerciales, explicando a sus potenciales clientes que trabajaban bajo esos principios. 2 años después de haber rechazado los 10 millones de pesos en aquella prueba, Arturo recibió una invitación para dar un discurso en el Congreso Nacional de la Construcción que se realizaba en Guadalajara. El tema que le pidieron que abordara era integridad y excelencia en la construcción moderna. El auditorio estaba lleno con más de 2,000 profesionales de la construcción de todo el país. Cuando Arturo subió al estrado, sintió el peso de todas esas miradas sobre él, pero también sintió la confianza que venía de saber que tenía una historia verdadera que compartir. Buenos días a todos, comenzó Arturo. Me llamo Arturo Maldonado y hace 3 años yo estaba trabajando como ayudante general ganando 200 pesos al día, viviendo en un departamento rentado con mi familia, preguntándome si alguna vez volvería a tener una oportunidad de demostrar lo que valía. El auditorio quedó en completo silencio. Ese mismo año, un hombre me ofreció 10 millones de pesos por supervisar la demolición de una casa de forma que yo sabía que era técnicamente incorrecta y potencialmente peligrosa para las vidas de familias vecinas. Yo rechacé ese dinero. Arturo hizo una pausa y miró alrededor del auditorio. No lo rechacé porque yo sea un santo o porque sea mejor que nadie. Lo rechacé porque aprendí hace mucho tiempo que hay cosas que valen más que el dinero,
Y la más importante de esas cosas es poder mirarte al espejo cada mañana sabiendo que trabajas con integridad. Durante los siguientes 45 minutos, Arturo compartió su historia completa, la quiebra de su empresa, los años difíciles, la prueba de Ricardo, su ascenso a director técnico y la creación del programa de evaluación y desarrollo profesional. Habló sobre cada uno de los 31 maestros de obra que habían sido contratados a través del programa y sobre cómo todos ellos compartían historias similares de haber escogido la integridad sobre la conveniencia. La industria de la construcción tiene un problema, dijo Arturo hacia el final de su discurso. No es un problema de falta de talento o de falta de conocimiento técnico. Es un problema de que muchas veces recompensamos el trabajo rápido y barato sobre el trabajo bien hecho. Recompensamos a quienes saben recortar costos sin importar las consecuencias, sobre quienes se niegan a comprometer la calidad. Arturo levantó su voz para enfatizar su punto final, pero estoy aquí para decirles que hay otra forma. Una forma donde la integridad no es un obstáculo para el éxito, sino el camino hacia él. Una forma donde los profesionales que hacen las cosas correctamente son los que triunfan, no los que toman atajos. Y esa forma empieza con cada uno de nosotros, decidiendo todos los días que vamos a construir como si fuera para nuestra propia familia. Cuando Arturo terminó su discurso, el auditorio completo se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero lo que más lo conmovió fue lo que pasó después, cuando docenas de maestros de obra y albañiles se acercaron a él para compartir sus propias historias de haber escogido la integridad sobre el dinero fácil y de cómo esas decisiones los habían llevado eventualmente a mejores oportunidades. Esa noche, de regreso en su hotel de Guadalajara, Arturo recibió una llamada de Ricardo. Arturo, necesito que regreses mañana temprano a Ciudad de México. Tenemos una reunión importante. ¿Pasó algo? Algo bueno, muy bueno. Al día siguiente, cuando Arturo entró a las oficinas principales de Grupo Constructor Villarreal, encontró a Ricardo esperándolo con una sonrisa enorme. Arturo, ¿recuerdas cuando te contraté hace 3 años y te dije que había estado buscando un director técnico durante más de un año? Por supuesto. Lo que no te dije en ese momento es por qué estaba buscando con tanta urgencia. La razón es que estaba preparando mi retiro. Arturo se quedó helado. ¿Tu retiro? Así es. Tengo 63 años, Arturo. He trabajado en esta empresa durante 40 años, desde que la fundó mi padre, y es hora de que me retire para disfrutar de mi familia y de los frutos de tanto trabajo. Ricardo se levantó de su escritorio y caminó hacia donde estaba Arturo. Durante estos 3 años te he estado observando. No solo tu trabajo técnico, que ha sido excepcional, sino tu liderazgo, tus valores, tu capacidad de inspirar a otros. Y he llegado a una conclusión. Tú eres la persona que necesita dirigir Grupo Constructor Villarreal cuando yo me retire. Arturo sintió que el mundo se detenía. Ricardo, déjame terminar. Estoy proponiendo ante el Consejo Directivo que seas nombrado director general de la empresa. Yo mantendría un puesto en el Consejo como asesor. Pero las operaciones diarias, las decisiones estratégicas, el futuro de la empresa, estarían en tus manos. Ricardo, no sé si estoy preparado para eso. Arturo, hace 3 años me demostraste que estabas dispuesto a rechazar 10 millones de pesos por hacer lo correcto. Desde entonces me has demostrado todos los días que tienes la competencia técnica, la integridad moral y la capacidad de liderazgo que esta empresa necesita. Estás más que preparado. La reunión del Consejo Directivo se llevó a cabo una semana después. Arturo presentó su visión para el futuro de Grupo Constructor Villarreal, una empresa que no solo construyera edificios excelentes, sino que se convirtiera en líder de la industria en estándares de integridad y desarrollo de talento. Habló sobre expandir el programa de evaluación y desarrollo profesional a nivel nacional,
sobre crear alianzas con universidades para ofrecer certificaciones técnicas a maestros de obra y sobre establecer un código de ética que todas las empresas del sector pudieran adoptar. El Consejo aprobó su nombramiento por unanimidad. 6 meses después, Arturo Maldonado se convirtió oficialmente en el director general de Grupo Constructor Villarreal. Su primera decisión en el nuevo puesto fue nombrar a Fernando Soto, el primer maestro de obra contratado a través del programa, como su nuevo director técnico. Fernando, le dijo a Arturo el día que le ofreció el puesto, hace 3 años alguien me dio una oportunidad que cambió mi vida. Ahora es mi turno de dar esa oportunidad. Fernando aceptó con lágrimas en los ojos, y su primera acción como director técnico fue expandir el programa de evaluación para incluir no solo a maestros de obra, sino también a jóvenes que querían aprender el oficio, pero no tenían recursos para estudiar formalmente. 4 años después de haber rechazado los 10 millones de pesos, Arturo recibió una llamada que lo dejó completamente sorprendido. Era el gobernador del Estado de México, invitándolo a una reunión en Toluca. «Señor Maldonado», le dijo el gobernador cuando se reunieron en su oficina, «hemos estado siguiendo muy de cerca el trabajo que ha hecho en Grupo Constructor Villarreal, particularmente su programa de desarrollo profesional y sus estándares de integridad. Y tenemos una propuesta para usted». El gobernador le explicó que el gobierno estatal estaba lanzando un programa masivo de vivienda social, con un presupuesto de más de 5,000 millones de pesos para construir 20,000 casas en los próximos 3 años. «Pero aquí está el problema», continuó el gobernador. «Hemos visto demasiados casos de vivienda social mal construida, con materiales de mala calidad, que se empiezan a caer a los pocos años. Familias que pagaron 20 años de hipoteca terminan con casas inhabitables». «Lo sé», dijo Arturo. «Es una tragedia que pasa demasiado frecuentemente. Por eso queremos que Grupo Constructor Villarreal no solo sea uno de los constructores del proyecto, sino que sea el coordinador general de calidad. Queremos que ustedes supervisen el trabajo de todas las constructoras involucradas, que certifiquen que cada casa cumple con sus estándares de calidad e integridad». Arturo se quedó pensando en silencio durante varios minutos. Era una responsabilidad enorme y sabía que significaría enfrentarse a constructoras que estarían tratando de maximizar sus ganancias, recortando costos en calidad. «Gobernador», dijo finalmente, «voy a ser muy honesto con usted. Si aceptamos esta responsabilidad, vamos a ser inflexibles en los estándares de calidad. Vamos a rechazar trabajos que no cumplan. Vamos a obligar a las constructoras a rehacer trabajos mal hechos y probablemente vamos a hacer enemigos de empresas que están acostumbradas a trabajar con estándares más bajos». El gobernador sonrió. «Señor Maldonado, esa es exactamente la razón por la que lo queremos a usted». Durante los siguientes 3 años, Arturo y su equipo supervisaron la construcción de las 20,000 casas con un nivel de rigor que la industria no había visto nunca. Rechazaron 3,000 trabajos que no cumplían estándares. Obligaron a 5 constructoras a demoler y rehacer desarrollos completos que habían usado materiales inadecuados, y denunciaron a 2 empresas por fraude cuando descubrieron que estaban falsificando certificados de calidad. Pero el resultado final fue extraordinario. 20,000 familias recibieron casas de calidad genuina, construidas para durar décadas. El proyecto se convirtió en el modelo nacional de cómo debería hacerse vivienda social, y otros estados comenzaron a implementar programas similares. Una tarde de viernes, 7 años después de haber rechazado los 10 millones de pesos, Arturo estaba en su oficina revisando reportes cuando recibió una llamada de su secretaria. «Señor Maldonado, hay un joven aquí que dice que necesita hablar urgentemente con usted. Dice que es personal». Dio su nombre,
Dice que se llama Sebastián. Arturo sintió una punzada de confusión. Sebastián era el nombre de su hijo, pero él estaba estudiando ingeniería civil en el Tecnológico de Monterrey y no debería estar en Ciudad de México. «Que pase», dijo Arturo. Cuando la puerta se abrió, entró su hijo de 24 años, pero no venía solo. Lo acompañaba una mujer mayor, de aproximadamente 70 años, que Arturo no reconocía. «Papá», dijo Sebastián con una sonrisa nerviosa, «te presento a la señora Guadalupe Ramírez. Ella vive en una de las casas del programa de vivienda social que supervisaste en Tecámac». Arturo se levantó y saludó cortésmente a la señora. «Mucho gusto, señora Ramírez. ¿En qué le puedo servir?» La señora Ramírez sacó una carpeta vieja de su bolsa. «Señor Maldonado, yo vengo a agradecerle. Hace 5 años, después de trabajar toda mi vida como empleada doméstica, finalmente pude comprar una casita a través del programa de vivienda social. Era mi sueño de toda la vida tener una casa propia». La señora abrió la carpeta y mostró fotografías de una casa pequeña pero bien construida, con jardín frontal y cochera. «Durante estos 5 años ha habido temblores, lluvias fuertes, hasta un pequeño tornado el año pasado. Mi casa no ha sufrido ni una grieta, ni una. Mientras que las casas que construyeron otras empresas en desarrollos cercanos ya están llenas de problemas, grietas, hundimientos, filtraciones». La señora Ramírez se acercó a Arturo con lágrimas en los ojos. «Señor Maldonado, yo sé que usted nunca me va a conocer. Soy solo una viejita más entre 20,000 familias que recibieron casas. Pero quiero que sepa que para mí, esa casa es todo. Es el lugar donde viven mis nietos cuando me visitan. Es donde hago las posadas de Navidad. Es donde voy a envejecer. Y está bien construida porque usted no permitió que me vendieran algo mal hecho». Arturo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Señora Ramírez, yo solo hice mi trabajo». «No, señor. Usted hizo mucho más que su trabajo. Usted me dio dignidad. Me dio la seguridad de saber que no me estafaron, que la casa por la que voy a pagar durante 20 años realmente va a durar 20 años y más». Sebastián intervino. «Papá, la señora Ramírez vive 2 calles arriba de la casa de la familia de mi novia. Cuando nos conocimos y me enteré que su casa fue parte del proyecto que supervisaste, le pedí que me contara su historia y pensé que te gustaría conocerla». Después de que la señora Ramírez se despidió, Arturo se quedó sentado en su oficina con su hijo. «Sebastián», le dijo Arturo, «¿te acuerdas del día que te tuve que sacar de la preparatoria porque ya no teníamos dinero?» «Por supuesto que me acuerdo, papá. Ese día yo sentí que era el peor padre del mundo. Sentí que había fallado a mi familia por no poder darte lo que necesitabas. Papá, tú nunca fallaste. Al contrario». Arturo sacó de su escritorio una fotografía vieja que había guardado durante todos estos años. Era una foto de su vieja caja de herramientas, tomada el día que la tuvo que empeñar para pagar la renta durante sus peores meses. ¿Ves esto? Esta caja de herramientas representaba todo lo que yo era como profesional. Y hubo un momento en que pensé que iba a tener que venderla para sobrevivir. Me sentí humillado, derrotado. Sebastián tomó la fotografía. «Pero lo que no entendí en ese momento», continuó Arturo, «es que las herramientas no definen al trabajador. Lo que te define es tu integridad, tu conocimiento, tu negativa a comprometer tus principios sin importar qué tan difíciles se pongan las cosas». «Papá», dijo Sebastián, «yo quiero contarte algo. Cuando tuve que dejar la prepa para trabajar como repartidor, yo estaba enojado, muy enojado. Sentía que la vida era injusta, que tú habías fallado». Arturo asintió. Sabía que ese resentimiento había estado ahí, pero con los años, especialmente después de ver todo lo que has logrado, entendí algo importante. Entendí que tú no perdiste todo porque fueras mal profesional o porque fueras tonto.
Lo perdiste porque te negaste a trabajar mal, porque pagaste a tus trabajadores, aunque eso significara quedarte sin nada, porque escogiste la integridad sobre la supervivencia. Sebastián miró directamente a los ojos de su padre. Y esa lección, papá, vale mucho más que cualquier título universitario que yo podría haber obtenido. Me enseñaste que hay cosas que valen más que el dinero. Que el verdadero éxito se mide en poder dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto. Arturo abrazó a su hijo y ambos se quedaron así durante varios minutos, en silencio, procesando todos los años de lucha y de aprendizaje que los habían llevado a ese momento. Esa noche, Arturo regresó a su casa en la Colonia del Valle, una casa hermosa, pero no ostentosa que había comprado 2 años antes, y se sentó en su estudio a reflexionar sobre todo el camino recorrido. En la pared tenía enmarcados varios documentos que representaban hitos importantes: el diploma de reconocimiento del Congreso Nacional de la Construcción, la certificación de calidad del programa de vivienda social, el código de ética que había ayudado a crear para la industria. Pero lo que más le gustaba ver era algo mucho más simple: una fotografía de los 120 maestros de obra, albañiles y ayudantes que habían sido contratados a través del programa de evaluación y desarrollo profesional en los últimos 7 años. Cada uno de ellos tenía una historia similar a la suya: profesionales competentes que habían sido golpeados por la vida, que habían escogido la integridad sobre el dinero fácil y que finalmente habían encontrado su oportunidad de demostrar su verdadero valor. Su teléfono sonó. Era Fernando Soto, su director técnico. «Don Arturo, ¿puede creer lo que acaba de pasar?» «Cuéntame, Fernando. ¿Se acuerda de Javier Ramírez, el maestro de obra que tiene el equipo en Querétaro?» «Por supuesto. Acaba de llamarme para contarme algo increíble. Dice que hoy estaba supervisando una obra cuando llegó un señor bien vestido ofreciéndole un trabajo particular, una demolición grande, muy bien pagada». Arturo sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó? El señor le ofreció una cantidad enorme de dinero si aceptaba hacer la demolición rápido, usando maquinaria pesada, sin preocuparse mucho por las propiedades vecinas. Javier le dijo que no podía hacer eso porque sería peligroso, y el señor insistió subiendo la oferta. ¿Javier aceptó? No, don Arturo. Javier rechazó el dinero y le explicó al señor que una demolición así necesitaba estudios estructurales, precauciones especiales y tiempo, que por ninguna cantidad de dinero él iba a arriesgar la seguridad de personas inocentes. Arturo sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. ¿Y sabes qué pasó después?, continuó Fernando. El señor resultó ser el dueño de una constructora grande de Querétaro que estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo Ricardo Villarreal con usted. Una prueba para encontrar un director técnico íntegro. Le ofreció a Javier el puesto ahí mismo. Arturo se quedó en silencio durante un momento, procesando lo que acababa de escuchar. «Fernando», dijo finalmente, «¿te das cuenta de lo que esto significa?» «¿Qué cosa, don Arturo?» «Significa que el ciclo continúa. Ricardo me probó a mí, yo entrené a Javier, y ahora Javier está siendo reconocido por otro empresario que busca lo mismo que buscaba Ricardo. Es como si estuviéramos creando una cadena de integridad en la industria». «Es exactamente eso, don Arturo. Y todo empezó con su decisión de rechazar esos 10 millones de pesos. Después de colgar, Arturo se quedó sentado en su estudio por largo rato. Su esposa Lucía entró con 2 tazas de té y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», le preguntó ella. «En que hace 7 años, cuando rechacé ese dinero, pensé que estaba haciendo la decisión correcta solo para mí. Pero ahora me doy cuenta de que esa decisión no solo cambió mi vida, cambió la vida de 120 familias que encontraron trabajo a través de nuestro programa. Cambió la vida de 20,000 familias que recibieron casas bien construidas. Y está empezando a cambiar la cultura completa de la industria». Lucía tomó su mano.
Arturo, ¿te acuerdas de lo que me dijiste aquel día cuando llegaste a casa después de rechazar ese trabajo? Me dijiste, prefiero ser pobre pero poder mirarme al espejo que ser rico sabiendo que gané ese dinero poniendo en riesgo vidas ajenas. Me acuerdo, en ese momento yo tenía miedo. Miedo de que nunca saldríamos de la pobreza, de que los niños tendrían que sacrificar sus sueños, de que envejeceríamos sin nada. Pero decidí apoyarte porque sabía que tenías razón. Y ahora veo que esa decisión fue la mejor inversión que pudimos hacer. Al día siguiente era sábado, y Arturo tenía una tradición que había mantenido durante todos estos años. Visitaba personalmente las obras más importantes de Grupo Constructor Villarreal, no como jefe, sino como un maestro de obra más, revisando detalles, hablando con los trabajadores, asegurándose de que todo se hiciera con los más altos estándares. Ese sábado visitó una obra en Polanco, irónicamente a solo 3 cuadras de la casa donde Ricardo Villarreal lo había probado 7 años antes. Mientras caminaba por el sitio de construcción, observó a los maestros de obra y albañiles trabajar con la precisión y el orgullo que caracterizaba a todo el personal de la empresa. Se detuvo a observar a un joven albañil de aproximadamente 22 años que estaba colocando tabiques con una técnica impecable. El muchacho usaba su plomada constantemente, verificaba el nivel en cada hilera y la mezcla de cemento tenía la consistencia perfecta. «Buen trabajo», le dijo Arturo. «¿Cuánto tiempo llevas en esto?» El joven se volteó y, al reconocer a Arturo, casi se le cae la llana de la mano. «Señor Maldonado, yo llevo 3 años como albañil, pero solo 6 meses en Grupo Constructor Villarreal. ¿Y antes dónde trabajabas?» «En obras pequeñas, remodelaciones, lo que saliera. Mi papá era maestro de obra y él me enseñó desde niño. Pero él murió hace 4 años y yo quedé solo, sin contactos, sin equipo, tratando de salir adelante como podía». «¿Cómo llegaste a Grupo Constructor Villarreal?» El joven sonrió tímidamente. «A través del programa de evaluación y desarrollo profesional. Cuando escuché de ese programa, al principio no lo creí. Pensé que era otro engaño, otra promesa falsa. Pero un amigo me convenció de que lo intentara». «¿Y qué pasó en la evaluación?» «Me pusieron a diagnosticar un problema en una pared que tenía humedad. Luego me pidieron que hiciera un trabajo de repellado. Y al final me ofrecieron materiales baratos sin factura. Pero yo los rechacé porque mi papá siempre me enseñó que los materiales baratos cuestan más caro a largo plazo». Arturo sonrió. «¿Tu papá te enseñó bien?» «Sí, señor. Él siempre me decía, mi hijo, en este trabajo tu nombre es tu patrimonio. Cuídalo mejor que cuidas tus herramientas». «¿Y ahora cómo te va?» El joven se iluminó. «Señor Maldonado, nunca pensé que podría vivir de esto de forma digna. Ahora tengo un salario fijo, prestaciones, seguro médico para mi mamá que está enferma. Y más importante, trabajo en proyectos de los que me siento orgulloso. Cada noche, cuando llego a casa, puedo decirle a mi mamá, hoy hice buen trabajo». Arturo puso su mano en el hombro del joven. «¿Sabes qué? Tu papá estaría muy orgulloso de ti». Mientras seguía su recorrido por la obra, Arturo pensó en todas las personas cuyas vidas se habían conectado a través de una simple decisión. Su decisión de rechazar 10 millones de pesos 7 años atrás. Esa decisión había creado una cadena de consecuencias que ahora tocaba directamente las vidas de cientos, quizá miles de personas. El lunes siguiente, Arturo recibió una llamada del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. «Arturo, queremos proponerte algo. El próximo año es nuestro Congreso Internacional y queremos que des el discurso principal. Pero no solo eso, queremos que el tema central del Congreso sea tu modelo de integridad y desarrollo profesional». «Es un honor, licenciado». «Por supuesto que acepto. Hay algo más. Varias empresas constructoras del país, inspiradas en tu trabajo, quieren crear una certificación nacional de integridad en la construcción.
una especie de sello de calidad que las empresas puedan obtener si demuestran que siguen estándares similares a los tuyos. Queremos que seas el presidente del Consejo Certificador. Arturo no podía creer lo que estaba escuchando. Lo que había empezado como una simple prueba personal se estaba convirtiendo en un movimiento industrial completo. Licenciado, esto es mucho más grande de lo que imaginé, pero acepto, con una condición. Dime, que la certificación no sea solo para empresas grandes, que también exista una versión para maestros de obra independientes y pequeños contratistas. Los valores de integridad no deberían ser exclusivos de las empresas grandes. Me parece perfecto, Arturo. Así lo haremos. Esa tarde, mientras Arturo manejaba de regreso a su casa, pasó por la colonia Polanco y se desvió deliberadamente para pasar frente a la casa donde todo había comenzado. La casa seguía ahí, ahora convertida en las hermosas oficinas corporativas de Grupo Constructor Villarreal, exactamente como él la había restaurado años atrás. Se detuvo frente al edificio y se quedó mirándolo durante varios minutos. Era difícil creer que 7 años atrás, en ese mismo lugar, él había tomado la decisión que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la cultura completa de una industria. Su teléfono sonó. Era Ricardo Villarreal. «Arturo, ¿dónde estás?» «Frente a las oficinas de Polanco». «¿Por qué?» «Sube, hay alguien aquí que quiere conocerte». Cuando Arturo entró a las oficinas, encontró a Ricardo sentado en su antiguo despacho, con un hombre de aproximadamente 40 años que no reconocía. «Arturo», dijo Ricardo, «te presento a Alberto Fuentes. Es hijo de un viejo amigo mío que murió el año pasado. Alberto heredó la empresa constructora de su padre, pero me ha compartido que está teniendo problemas para encontrar directores técnicos confiables». Alberto se levantó y estrechó la mano de Arturo. «Señor Maldonado, he leído mucho sobre su programa de evaluación y quiero implementar algo similar en mi empresa. Pero más que eso, quiero que me enseñe cómo hacer lo que usted hace, cómo identificar personas íntegras, cómo crear una cultura de excelencia, cómo hacer que la integridad sea rentable». Arturo miró a Ricardo, quien sonreía con conocimiento. «Alberto», dijo Arturo, «déjame contarte una historia. Hace 7 años yo estaba trabajando como ayudante general, ganando 200 pesos al día. Durante la siguiente hora, Arturo compartió con Alberto toda su historia, desde el momento en que Ricardo lo probó hasta el presente. Le explicó no solo las mecánicas del programa de evaluación, sino la filosofía detrás de él. La creencia de que la integridad no es un obstáculo para el éxito, sino el fundamento del éxito verdadero. «Lo más importante que tienes que entender», le dijo Arturo a Alberto, «es que esto no es un programa de recursos humanos, es una filosofía de negocio. Cuando construyes tu empresa sobre cimientos de integridad, cuando contratas personas que valoran hacer lo correcto sobre hacer dinero fácil, cuando estableces estándares de calidad inquebrantables, no estás sacrificando rentabilidad. Estás creando una ventaja competitiva que nadie te puede quitar». Alberto tomaba notas furiosamente. «¿Y cómo convenzo a mis accionistas de que inviertan en algo así? Ellos solo ven números, rentabilidad inmediata». «Muéstrales esto», dijo Arturo, sacando un documento de su portafolio. «Estos son nuestros números de los últimos 5 años. Fíjate en algo. Cada año que implementamos el programa de evaluación de forma más amplia, nuestra rentabilidad aumentó. ¿Por qué? Porque trabajadores íntegros cometen menos errores, no roban materiales, no toman atajos que luego resultan en problemas costosos. Y porque los clientes pagan más por trabajar con empresas en las que confían». «Eso tiene sentido», dijo Alberto. «Pero hay algo más importante que el dinero», continuó Arturo. «Cuando construyes con integridad, duermes bien de noche. No tienes que preocuparte de que un edificio que construiste se vaya a caer y matar gente.
No tienes que preocuparte de demandas o de tu reputación. Y lo más importante, puedes mirarte al espejo cada mañana sabiendo que estás dejando un legado positivo. Después de que Alberto se fue, Ricardo y Arturo se quedaron solos en la oficina. «¿Sabes, Arturo?», dijo Ricardo, «cuando diseñé esa prueba hace 7 años, mi esperanza era encontrar un buen director técnico. Nunca imaginé que estaría iniciando un movimiento que cambiaría la industria completa». «Yo tampoco, Ricardo, pero creo que eso es exactamente lo que está pasando. Y todo porque tú tuviste la visión de buscar integridad en lugar de solo competencia técnica». Ricardo negó con la cabeza. «No, Arturo, esto está pasando porque tú tuviste el valor de rechazar 10 millones de pesos. Yo solo puse la prueba. Tú la pasaste, y luego tomaste lo que aprendiste y lo multiplicaste». Esa noche, de regreso en casa, Arturo cenó con su familia. Sebastián había venido de visita desde Monterrey, con su novia Isabel, quien resultó ser la nieta de la señora Guadalupe Ramírez de Tecámac. Andrea, su hija menor, ahora de 21 años, estudiaba arquitectura y ya había diseñado 2 proyectos pequeños para Grupo Constructor Villarreal. Mientras cenaban, Sebastián compartió noticias. «Papá, me ofrecieron trabajo en Houston. Una empresa constructora grande quiere que dirija su división de vivienda sustentable. El salario es el triple de lo que ganaría aquí». Arturo sintió una punzada de preocupación. No quería que su hijo se fuera tan lejos. «Es una gran oportunidad, Sebastián», logró decir. «Lo sé, pero la rechacé». «¿La rechazaste? ¿Por qué?». Sebastián miró a su padre directamente. «Porque durante la entrevista me pidieron que diseñara un proyecto usando materiales más baratos de lo que yo consideraba seguro. Cuando les expliqué mis preocupaciones, me dijeron que esas eran preocupaciones innecesarias y que necesitaban a alguien más flexible con los estándares». Arturo sintió una mezcla de orgullo y alivio. «Les dije», continuó Sebastián, «que mi padre me enseñó que hay cosas que valen más que el dinero y que prefiero ganar menos trabajando con integridad que ganar más sabiendo que estoy comprometiendo la seguridad». Lucía, la esposa de Arturo, se limpió una lágrima del ojo. «Tu papá te enseñó bien, mijo». 10 años después de haber rechazado los 10 millones de pesos, Arturo Maldonado estaba parado en el estrado del Congreso Internacional de la Construcción, frente a más de 5,000 profesionales de 20 países diferentes. «Hace 10 años», comenzó Arturo, «yo era un albañil en quiebra que trabajaba como ayudante general. Un hombre me ofreció 10 millones de pesos por hacer un trabajo que yo sabía que era incorrecto y peligroso. Cuando rechacé ese dinero, no sabía que esa decisión cambiaría mi vida. Pero más importante, no sabía que esa decisión iniciaría una cadena de eventos que eventualmente tocaría miles de vidas». Arturo pulsó un botón en su presentación y apareció una fotografía de la señora Guadalupe Ramírez frente a su casa en Tecámac. «Esta señora se llama Guadalupe. Ella trabajó toda su vida como empleada doméstica y su sueño era tener una casa propia. Hace 5 años compró una casa a través de un programa de vivienda social que yo ayudé a supervisar. Su casa está bien construida. Es segura, va a durar décadas, y todo porque hace 10 años yo tomé la decisión de anteponer la integridad al dinero». Arturo mostró más fotografías. Fernando Soto con su hijo en tratamiento médico. Javier Ramírez con su propia cuadrilla. El joven albañil de 22 años que había conocido en la obra de Polanco. Alberto Fuentes con su empresa ahora transformada. Cada una de estas personas representa una historia de integridad recompensada, pero no son solo historias individuales. Son prueba de que podemos crear una industria diferente, una industria donde la excelencia y la ética no son la excepción, sino la regla. Arturo hizo una pausa y miró alrededor del auditorio.
Hoy estoy aquí para decirles que el futuro de nuestra industria no está en construir más rápido o más barato. Está en construir mejor, en crear estructuras que duren generaciones, en formar profesionales que valoren la integridad sobre la conveniencia, en establecer estándares que protejan no solo a nuestros clientes, sino a las futuras generaciones que vivirán en lo que construimos hoy. La ovación duró más de 5 minutos, pero para Arturo, el verdadero momento significativo llegó después, cuando un joven maestro de obra de apenas 25 años se le acercó. «Señor Maldonado, yo quiero contarle algo. Hace 2 meses, un cliente me ofreció mucho dinero para hacer una remodelación usando materiales de mala calidad. Yo rechacé el trabajo, aunque necesitaba desesperadamente el dinero. «Hiciste lo correcto», le dijo Arturo. «Lo sé, pero lo que quiero decirle es por qué lo hice. Lo hice porque leí su historia, porque usted me enseñó que hay cosas que valen más que el dinero, y quiero que sepa que esa lección me salvó. 2 semanas después de rechazar ese trabajo, conseguí un contrato mucho mejor con un cliente que me encontró porque le preguntó a otros maestros de obra quién era el más honesto que conocían, y todos le dijeron mi nombre». Arturo puso su mano en el hombro del joven. «¿Sabes qué? Eso es exactamente lo que significa tener una reputación de integridad. Significa que cuando las personas buscan a alguien confiable, tu nombre es el primero que mencionan». Esa noche, en su habitación de hotel, Arturo recibió un mensaje de texto de Ricardo. «Arturo, enciende el canal de noticias. Rápido». Cuando Arturo encendió la televisión, vio un reportaje sobre el Congreso Internacional de la Construcción. Pero lo que lo dejó sin palabras fue el titular. «Modelo mexicano de integridad en la construcción es adoptado internacionalmente». El reportaje explicaba que 12 países habían decidido implementar versiones del programa de evaluación y desarrollo profesional, y que la certificación nacional de integridad se estaba convirtiendo en un estándar internacional. Arturo apagó la televisión y se sentó en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba pasando. Lo que había comenzado como una decisión personal una década atrás se había convertido en un movimiento global. Su teléfono sonó. Era Lucía. «Arturo, ¿viste las noticias?» «Las acabo de ver». «Amor, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la decisión que tomaste hace 10 años va a impactar no solo a México, sino al mundo entero. Va a cambiar cómo se construyen edificios en docenas de países». «Es abrumador, Lucía. A veces me cuesta creer que todo esto empezó con un simple no. Un simple no que requirió un coraje extraordinario. Pero así es como cambia el mundo, Arturo. Una decisión valiente a la vez». Después de colgar, Arturo se quedó despierto durante horas, reflexionando sobre el camino recorrido. Pensó en todos los momentos difíciles, las noches sin saber cómo pagaría la renta, las veces que su familia tuvo que hacer sacrificios, los momentos de duda cuando se preguntaba si había hecho lo correcto. Pero también pensó en todos los momentos de triunfo, el día que Fernando Soto lloró de alivio al saber que el tratamiento de su hijo estaría cubierto, el día que la señora Guadalupe vino a agradecerle, el día que Sebastián le dijo que había rechazado un trabajo malintencionado, el día que el joven albañil le contó que había conseguido un mejor contrato por su reputación de honestidad. Y se dio cuenta de algo fundamental. El verdadero éxito no se mide en dinero o en posiciones. Se mide en vidas tocadas, en principios mantenidos, en legados construidos. Se mide en la cadena de integridad que uno inicia y que continúa mucho después de que uno se haya ido. Al día siguiente, último día del Congreso, Arturo recibió un premio especial, el primer reconocimiento internacional a la integridad en la construcción. Pero en lugar de dar un discurso de aceptación tradicional, Arturo tomó el micrófono y dijo algo inesperado. «Este premio no me pertenece solo a mí.
le pertenece a Ricardo Villarreal, quien tuvo la visión de buscar integridad. Le pertenece a Fernando Soto, a Javier Ramírez y a los 150 profesionales que han pasado por nuestro programa y que demuestran todos los días que la integridad funciona. Le pertenece a la señora Guadalupe y a las miles de familias que merecen casas bien construidas. Y le pertenece a cada maestro de obra y albañil que en algún momento de su vida ha escogido hacer lo correcto, aunque cueste más. Arturo levantó el premio, pero sobre todo quiero que este premio sirva como mensaje para todos los jóvenes que están empezando en esta industria. La integridad no es un lujo que solo los ricos pueden permitirse. Es el fundamento sobre el cual se construye el verdadero éxito. Y cada uno de ustedes tiene la capacidad de tomar esa decisión, de ser la persona que antepone hacer lo correcto sobre hacer dinero fácil. 2 meses después, de regreso en México, Arturo recibió una llamada que lo dejó completamente sorprendido. Era el secretario de Desarrollo Urbano. Señor Maldonado, el presidente de la República quiere reunirse con usted. Estamos desarrollando una nueva política nacional de vivienda y queremos que usted sea el asesor principal. La reunión en Los Pinos fue surreal para Arturo. El presidente, junto con todo su gabinete de desarrollo urbano, quería implementar el modelo de Grupo Constructor Villarreal a nivel nacional. Señor Maldonado, le dijo el presidente, México necesita construir 1 millón de viviendas en los próximos 6 años, pero no queremos repetir los errores del pasado. No queremos casas que se caen después de 5 años. Queremos implementar su modelo de integridad y calidad en todo el programa nacional. Arturo pasó los siguientes meses trabajando con el gobierno en el diseño de la nueva política nacional de vivienda. El programa incluía certificación obligatoria de integridad para todas las constructoras participantes, procesos de evaluación similares a los que él había desarrollado y estándares de calidad inquebrantables. Pero lo que más lo emocionaba era la creación de un sistema nacional de capacitación para maestros de obra, basado en su modelo de evaluación y desarrollo profesional. El programa ofrecería a 30,000 profesionales de la construcción la oportunidad de certificarse, mejorar sus habilidades y demostrar su integridad. El día del lanzamiento oficial del programa, Arturo estaba en el estrado junto al presidente, viendo a miles de maestros de obra y albañiles reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México para la ceremonia inaugural. Hace 11 años, dijo Arturo al micrófono, yo estaba donde muchos de ustedes están ahora, batallando, buscando oportunidades, tratando de demostrar mi valor. Y aprendí algo fundamental. La integridad no es un obstáculo, es un camino. Las puertas correctas se abren para las personas correctas. Mientras miraba a la multitud, Arturo vio reflejadas en esos rostros sus propias luchas del pasado. Vio esperanza, determinación, dignidad, y supo que el ciclo continuaría, que algunos de esos hombres enfrentarían sus propias pruebas de integridad, que algunos rechazarían dinero fácil por hacer lo correcto, y que algunos de ellos eventualmente estarían en posiciones donde podrían dar oportunidades a otros, porque así es como cambia el mundo, no con grandes revoluciones, sino con pequeñas decisiones de integridad, una tras otra, creando una cadena que eventualmente transforma sociedades enteras. Arturo Maldonado había rechazado 10 millones de pesos hace 11 años, y esa decisión no solo había salvado vidas al evitar una demolición peligrosa. Había iniciado un movimiento que eventualmente cambiaría una industria completa, tocaría millones de vidas y demostraría una verdad fundamental, que la integridad no solo es moralmente correcta, sino que es el fundamento del éxito verdadero y duradero. Y todo había comenzado con un simple no de un albañil que se negó a comprometer sus principios, sin importar el precio.